Bien, estamos aquí otra vez en nuestra aplicación de cómo hacer un formulario dinámico. Nos dimos cuenta que hay algunos errores y bueno, primero es que aquí en GetList estamos apuntando hacia los elementos radio burros, sino hacia las listas, así que tenemos que apuntar hacia las listas que son nuestros selects, que son listado A y listado B. También teníamos que local storage la S la teníamos minúscula con 2 mayúsculas, y en el segundo parámetro que recibía el set item, en vez de pasar datos, estábamos pasando el nombre otra vez de los elementos. Así que vamos esto y añadimos, por ejemplo, Ariel a la lista A y Cruz a la lista B. Bien, aunque veamos que no se añade nada porque todavía no hemos añadido nada visualmente, solo lo estamos guardando. Vemos que tenemos elementos a Dariel y en elementos B está mi apellido, que es Cruz. Pero bueno, vamos a crear un método para visualizarlos. Vamos a crear una función para visualizar estos elementos. Y bueno, lo que vamos a ver es, vamos a tener nuestras listas que se van a visualizar los elementos tanto de la lista A como de la lista B. Bien, una vez tenemos esto, vamos a llamar al ciclo for x igual a 0, y este se va a ejecutar mientras x sea menor que el array elementos a.length, o sea, la longitud de ese arreglo. Y vamos a crear una variable elemento que va a ser igual al elemento según la posición de A, o sea, cada elemento individual. Sabemos que A es un arreglo y bueno, el elemento va a apuntar dependiendo del index a cada valor de ese arreglo. Y vamos a crear un nuevo elemento en el DOM, un elemento tipo option, que es el elemento que está por debajo, por dentro del select. Y bueno, a este vamos a ponerle un inner HTML de nuestro variable elemento punto valor, que vendría siendo el texto que hemos ingresado. Luego de esto decimos que a nuestra variable que apunta a nuestro elemento lista A vamos a agregarle un hijo, y ese hijo va a ser nuestro elemento option. Entonces esto también lo vamos a hacer para el segundo listado. Lo único que en vez de elementos A va a ser elementos B y lista B. Bien, bueno, ahora esta función vamos a llamarla cada vez que añadimos un nuevo elemento a la lista. Y también en el load data, o sea, vemos que este se ejecuta cuando carga la página.
Así que vamos a añadirlo y si clicamos vemos que ya tenemos estos elementos y si ponemos por ejemplo Juana a la lista A, bueno, vemos ahí cómo se vuelven a agregar. Esto es porque él vuelve a cargar todos los elementos que están dentro del arreglo. Si recargamos vemos que solo se quedan los dos, pero como en ese momento ya hay elementos en la lista y él vuelve a cargar los del arreglo, se añade esto. La solución a esto es bastante sencilla. Simplemente tenemos aquí nuestra función showElements y llamamos nuestra lista, la lista A, y lo que tiene adentro el inner.html lo igualamos a un string vacío, una cadena vacía. Víctor, añadirlo a la B, vemos que ahí está Víctor. También lo podemos poner en la A, o a Pepe en la B, y si recargamos vemos tanto como en nuestro local storage están nuestros valores y también vemos cómo se vuelven a cargar aquí. Bien, ahora vamos a añadirle funcionalidades a estos dos botones de pasar a A y pasar a B, llamados move to A y move to B respectivamente. Bueno, primero podemos también hacer una pequeña función llamada limpiar campos para que cuando añadamos un nuevo elemento el campo quede vacío. Vamos a ponerle limpiar campo como es uno solo. Entonces simplemente va a ser llamar el método del ID, vamos a tener nuestro textbox, este elemento, y pues, bueno, podemos hacer algo directamente, ¿no? Vamos a poner que el punto value sea igual a un string vacío. Bueno, tenemos que llamar el método, vamos a llamarlo limpiar campo. Bien, ahora sí tenemos que Julio y vemos como que pasa ahí no hay un efecto visual, pero se ve como que pasa del textbox al select. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, como dije, lo de mover de una lista a otra. Vamos a implementar dos métodos para esto. El primer método será move to A, que moverá hacia la lista A, y bueno, el segundo ya se imaginarán el nombre, sería move to B, que mueve un elemento hacia la lista B. Bien, para esto tenemos que tener una vez más nuestras variables, nuestras dos listas. Tenemos bien, vamos a poner aquí nuestra listado A y nuestro listado B. Me recuerden que tenemos un método aquí que nos devuelve el index según la lista, que también podemos tener una variable
index get selected id. Y bueno, como tenemos move to, o sea, mover a la lista A, tenemos que el elemento que queremos es en efecto el de la lista B, porque ese es el elemento que vamos a mover a la lista A. Bien. También vamos a crear un arreglo temporal, que es el que vamos a reordenar nuestros datos para luego llevarlos al arreglo elementos, lo único que faltando con el elemento de más o con el elemento de menos. Entonces, bien, ahora haremos un bucle for. Va a ser bastante parecido mientras x sea menor que elementos b, porque estamos en elementos b, vamos a mover a punto l, entonces x plus plus. Bien, mientras tenemos esto, vamos a hacer un if que si x es diferente de index, entonces vamos a hacer un push item. Para eso vamos a pasarle los datos de elementos b en ese índice. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lleguemos al índice seleccionado, el índice en el que vamos a pasar, este índice no se guardará en nuestro arreglo temporal. Y bueno, esto simplemente lo hacemos, el for lo hacemos para poblar nuestro arreglo temporal. Una vez afuera, bueno, vemos nuestro array de elementos A y le hacemos un push de elementos B en el index seleccionado, que es el índice que queremos mover, y también elementos B va a ser igual a nuestro arreglo temporal, que es igual al mismo elementos B, lo único que con un elemento faltante, que va a ser el índice que nosotros movamos de lugar. También vamos a llamar lista A, vamos a llamar el método append, o sea, póngale un hijo. ¿Y quién va a ser ese hijo? Ese hijo va a ser de la lista B, index. O sea, va a tomar el select bn y la opción que esté en el index especificado. Bien, podemos copiar esto y ponerlo en move to b. Lo único que aquí tenemos que cambiar algunas cosas, poner a donde va B y B donde va A. Aquí va B, perdón. Aquí va y aquí va. Bien, déjame ver, a ver. Vamos a probar. Bueno, primero tenemos que también aquí vamos a llamar el evento un click para llamar nuestro método move to b. Porque aquí evento un click llamamos al método move to a. Bien, ahora sí cargamos y vamos a pasar a Julio para donde Pepe. No pasó, vamos a ver qué error está dando. Dice aquí
Parameter 1 is not of that, no. Me ve que no pasa viceversa, o sea, podemos pasar B a A. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, le estamos añadiendo, como vamos aquí, estamos añadiendo, déjame ver, a la lista A le estamos añadiendo el mismo elemento de la lista A, cuando se supone que tiene que ser de la lista B. Bueno, no tiene que ser de la lista B. Tiene que ser de la lista. O sea, tenemos que pasar el elemento de la lista a la lista B. Ahora sí vamos a ver. Pasamos ahorita por un lado. Vamos. Sigue dando el error. Yo guardé. Cargo la página. Y nos sigue dando el error. Bien, tenemos que nuestro error es que aquí estamos obteniendo la ID de la lista B y no hay ningún ID seleccionado. Así que venimos y así podemos pasar de un lado a otro y sin ningún problema. Pero una vez recargamos la página, todo vuelve a su estado original. Eso es porque tenemos que llamar el método save data al final de cada uno de estos. Y aquí si recargamos vemos como todo se queda igual. Bien, ahora vamos a agregar funcionalidad al delete, o sea, al botón de eliminar. Para eso vamos también a crear una función. Vamos a ponerle delete elements. Bueno, ya como ustedes imaginan, usaremos algunas cosas de siempre. Vamos a usar nuestras listas. Listado A y listado B. Bueno, también necesitamos aquí un arreglo temporal y vamos a usar una variable index. Vamos a inicializarla en 0. Y bueno, ahora vamos a hacer un if para saber en qué lista está el elemento seleccionado. Llamamos nuestro getSelectedID, le pasamos lista A, decimos que si es diferente de -1, -1 es el valor que tiene por defecto cuando no hay ningún valor seleccionado, le decimos que si es diferente, entonces toma mi variable index y pásale ese ID. Y bueno, luego hacemos algo semejante a lo que hicimos en nuestra función para mover de una lista a otra.
vamos a tener un for es igual a 0 mientras x sea menor que length de elementos a x plus plus. Y tenemos si x es diferente de index, pues aquí a la regla temporal un push de elementos a posición x. Y una vez cerramos del for hacemos lo mismo, igualamos elementos a al arreglo temporal, removemos de la lista al index y llamamos al save data. Bien, entonces es que hacer un else if y técnicamente esto va a ser lo mismo, lo único que para B está bien. Vamos a poner que lista B, elementos B, elementos B y elementos B. Y también vamos a hacer un else para que si no se cumple ninguna de las dos condiciones significa que no hay ningún index seleccionado. Debe seleccionar una opción para eliminar. Vamos a ejecutar esto. Si eliminamos no hace nada, pero si le damos aquí apps, me faltó más importante. Ponemos a un clic y llamamos a delete elements. No se nos puede quedar nunca, tenemos que la implementación de nuestros métodos. Así vemos como no hay ninguna opción, meter este mensaje. Si elimino a Víctor, se va Víctor. Si elimino a Cruz, se va Cruz. Y vemos que esto se queda así. Ahora, vemos que la aplicación puede dar un problema y es que dos elementos de la lista pueden estar eliminados. Perdón, pueden estar... No. Cada lista puede tener un elemento seleccionado. Entonces, por la forma en que está estructurado nuestro if, él va primero a ver si el elemento, si la lista tiene un elemento seleccionado, y si la tiene lo va a eliminar y no lo va a hacer con la lista B aunque esta tenga un elemento seleccionado y aunque esta sea la lista de la cual queramos eliminar un elemento. Así que para esto nosotros tenemos que hacer que cuando se seleccione un elemento se limpie la lista contraria para que solo pueda haber un elemento seleccionado. Bien, y para esto entonces vamos a crear una función llamada clear elements. Y esta se va a auxiliar de dos funciones más. Vamos a tener clear como ustedes se imaginan, también
clear B. Cada una la vamos a llamar según la lista que eliminemos, la lista que seleccionemos, perdón. Bien, y esto va a ser algo relativamente fácil. Simplemente tenemos el ID de la lista y vamos a hacer un for. Esta vez no en elementos, sino en la lista. Sabemos que podemos tratar ese elemento de listas como un arreglo según el número de subelementos que tenga. Debe ser que sea menor que lista a punto length. Entonces x pues, ¿y qué vamos a hacer aquí? Bien, tenemos lista A, digamos que podemos tratar como un arreglo. Entonces cada index es un elemento. Tenemos la propiedad selected que determina si está seleccionado o no, y la seteamos a false. Pero yo estoy en clear B y estoy llamando a A. Hay que tener cuidado con eso. Bien, una vez que tenemos eso, podemos crear el clear A, y aquí sí usamos la lista A. Bien, entonces en clear elements vamos a tener nuestras dos listas una vez más. Get ID estado A y el listado B. Y esto va a pasar cada vez que se seleccione un option, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una sentencia if, que si this, o sea, el elemento seleccionado, y el padre de ese elemento, que vendría siendo la lista, si es igual a lista A, pues llámame a clear A. Lo contrario, pues entonces a clear B. Bien, si ejecutamos esto, vemos que aún podemos seleccionar un valor en ambas listas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ningún evento que llame esta función de clear elements, y tampoco podemos añadirla aquí porque no tenemos los options. Vemos que estos son cargados dinámicamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando creamos entonces los options, tenemos que añadirle un listener para que al ser presionados ejecuten el clear element. Entonces, para eso debemos venir a nuestra función show elements. Lo tenemos aquí, y a nuestro element op llamamos la función add event listener, o sea, añádeme un listener de eventos que le escoge un evento. Y esta función recibe dos parámetros que son el evento, que va a ser el click, y la función que se va a ejecutar, que va a ser clear elements. Esto también será para nuestros elementos en la lista B. Así que vamos a ver. Bueno, hay que ver qué pasa aquí. Parece que tenemos que se está limpiando la selección solamente de la lista B. Vamos a ver. Oh, bueno. Es que
Yo lo hice al revés. Si se selecciona uno de la lista A, se tiene que limpiar lo de la lista B. Entonces, ahora vamos. Oh, bien. Vemos que el error aquí es que puse parent node y es parent node. Así lo corremos y vemos que cuando selecciono otra lista, la lista contraria se elimina. Así podemos eliminar un dot a la vez. Y bueno, ya básicamente vemos todas las funcionalidades. ¿Qué nos falta? Bueno, podemos agregar validaciones para que, por ejemplo, bueno, ya tenemos que no elimina si no hay un elemento seleccionado, pero no pasa lo mismo si movemos una lista a otra, vemos que da un error. Y si agregamos un valor en blanco, vemos que también nos da un error. Así que vamos a validar todo esto. Una vez más. Bien, vemos que si agregamos un valor en blanco, se nos agrega. Entonces, esto vamos a validarlo y bueno, estas validaciones deben ser muy sencillas. Primero vamos a crear una función aquí para validar que no haya entradas en blancos. Validate element. Recibo un elemento y bueno, vamos a retornar el valor si el elemento es igual a un string vacío. O sea, si el elemento es igual a un string vacío, va a retornar true. De lo contrario, va a retornar false. Y bueno, eso lo vamos a llamar en nuestro método addToList. Vamos a ponerle un valor porque estamos llamando un elemento. Y bueno, en addToList aquí vamos a hacer otro if validate element y vamos a pasarle esto. ¿Qué pasa? Si esto vamos a inventarlo para que se lea mejor. Bien, ¿qué pasa? Si esto devuelve true, esto va a devolver true cuando el string esté vacío, pero no queremos que eso pase, entonces ponemos una negación aquí para que cuando devuelva true, entonces nos ejecute el if y pondremos un else para que nos tire un alert que nos diga debe escribir un elemento. Vemos eso y no se agrega nada. En cambio, si lo llenamos y vemos cómo se agrega, bien. Pero aún tenemos el problema con el mover de un lado a otro. Así que vamos a crear una función similar y vamos a llamarla isSelect. Esto también va
extraer un elemento, le ponemos isSelected porque esa es la nomenclatura para las funciones que devuelven un booleano. De hecho, debemos también ponerle a esta algo como isFull o algo por el estilo. Pero bueno, esta función lo que va a hacer es que va a ver si hay un elemento seleccionado en cualquiera de las listas. Y bueno, vamos a pasarle mejor directamente el index. Y esto va a retornar si el index es igual a -1. Recordamos que -1 es el valor que toma el index de los select cuando no hay ningún elemento seleccionado. Y bueno, esto lo vamos a llamar en nuestros move to A y move to B, que ahí es donde lo necesitamos. Simplemente venimos aquí, ponemos if it's selected, le pasamos nuestro index vamos a intentar para que se vea mejor. Entonces esto va a pasar lo mismo que con el otro, que va a devolver true y queremos que esto se ejecute si devuelve false. Y de lo contrario vamos a imprimir un mensaje que nos diga debe tener una opción seleccionada. Y bueno, hacemos prácticamente lo mismo con nuestra función moveToA. Ponemos esto aquí adentro. Esto de indentar no es una regla, pero es para que el código pueda leerse mejor. Y bueno, hacemos lo mismo, hacemos una leer y bueno, vamos a copiar el mismo mensaje. Corremos y vemos, ya que si no hay una opción seleccionada. Bueno, aquí creo que me faltó ponerle la negación. Entonces ya sabemos que si no hay una opción seleccionada pasa esto. En cambio si hay una me lo mueve de lugar sin problema. Puedo eliminar una a la vez, añadir tanto una lista como a la otra. Si no hay nada seleccionado, no hay nada escrito, no se añade. Y tengo que seleccionar una para eliminar. Y esto está guardado en el local storage. Tenemos consistencia de datos que nuestros datos están ahí sin importar si recargamos la página o si la cerramos. Eso es todo por este tutorial, espero que les haya sido muy útil. Bye.